Bueno, ¿qué es la medicina regenerativa? La medicina regenerativa, como bien lo dice el término, es la regeneración a raíz de nuestro estudio propio de las células. Se deriva de muchos años de investigación en reptiles que tienen un método impresionante celular de regeneración, y en nosotros existe una biología celular regenerativa también, lo que se conoce como ahora muy en boga, células madre, ¿no? Tenemos una capacidad regenerativa impresionante nosotros también dentro del cuerpo, a nivel inmunológico, a nivel tisular, o sea, a nivel celular, y la medicina regenerativa es la que estudia precisamente estos procesos de forma científica en la regeneración de nuestro cuerpo en ciertas enfermedades. No es muy complejo. El implante, como les comentaba, tenía que estar en contacto con el tejido celular subcutáneo. Y al momento de entrar en el tejido celular subcutáneo con la grasa, en contacto precisamente, se hace una pequeña incisión alrededor de 1 centímetro, centímetro y medio, y de acuerdo a ciertas patologías o de acuerdo a ciertos beneficios que el paciente requiera, lo vamos colocando en el cuerpo del paciente. Si hay algún problema neurológico, se puede colocar incluso en la espalda, que es más cercano a lo que es la espina dorsal. En algún otro diabetes se puede colocar en el abdomen alto, para estar más en contacto con el páncreas. Hay ciertas regiones donde se pueden realizar las incisiones y donde se puede aplicar el tratamiento. Y en ese sentido, ¿por qué es, El tipo de análisis que se requieren para, bueno, que sean previos antes de desarrollar el tratamiento por implante de placenta humana, es variable. Depende de cada paciente el objetivo que persigue. Si tengo una paciente que tiene un desorden de tiroides, obviamente tengo que medir tiroides y tengo que medir otro tipo de tratamiento, estudios de laboratorio para poder llevar a cabo cierto beneficio. Entonces, la paciente o los pacientes son valorados individualmente. No podemos hacer un estudio general, una química sanguínea de 20 y tantos elementos, una biometría y no, es individualizado. O sea, es más personalizado el asunto. Existen riesgos en la adaptación del implante al cuerpo. No hay rechazo específico. Puede haber alguna infeccioncilla local, si nos ha ocurrido, o sea, algún seroma, o sea, que se infecte el sitio, porque a veces el paciente por sus actividades suda mucho y se le llega a infectar, o porque está en contacto con la ropa, el sitio donde se implanta, y demás problemas que nos hemos enfrentado. Pero que haya un rechazo específico, no. Que haya un problema consecuente a ello, tampoco. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros lo hacemos, toda la técnica esterilizada y demás, lo que cuidamos es eso, específicamente. Tampoco les puedo mentir, sí se han presentado, les repito, infecciones locales que se controlan, pero nunca rechazos. El implante de placenta que nosotros desarrollamos es parte del rubro precisamente de la medicina regenerativa. No desarrollamos tratamientos específicos de células madre. Sin embargo, la placenta humana es un tejido que no tiene diferenciación celular como lo puede tener un tejido hematopoyético. ¿A qué me refiero? Sangre o algún órgano diferente en el cuerpo con una inmunidad distinta. Hígado, riñones y demás que se pueden trasplantar incluso entre familiares o personas que sean histocompatibles al propio paciente que lo requiere. La placenta humana, precisamente, se deriva del embrión en su formación, pero además de ello, solamente lo que sirve es para captar nutrientes, y lo que hacen estas proteínas de la placenta es que el embrión se vaya generando dentro de la mamá de una forma adecuada. Si no hay una placenta sana, no se puede llevar a cabo una vida. Lo mismo el cordón, es el canal precisamente donde se va a nutrir, donde ya se diferenció el embrión en cada uno de los tejidos de forma adecuada, se derivan de ecto, meso y endodermo,
y ya se van viendo desde los ojos, cerebro, espina dorsal, huesos, hígado y demás. Cada uno tiene su origen, pero la placenta, el cordón y la sangre son los que hasta el momento, y ahorita empieza mucho también el interés por la grasa humana, porque tiene muchas células madre, son los con los que más se trabajan alrededor del mundo, en países de primer mundo o países desarrollados. ¿Cuántos tipos de tratamiento existen de acuerdo a la medicina regenerativa? Bueno, esa pregunta está por descubrirse en muchos aspectos. ¿Por qué? Cada día se conoce más de medicina regenerativa. En los países desarrollados están precisamente desarrollando nuevas técnicas para poder trabajar con células madre. Lo más común con lo que se trabaja es con cordón umbilical o sangre del cordón umbilical, placenta o derivados de placenta humana, y células hematopoyéticas que son del propio paciente, o sea, células sanguíneas del propio paciente, de la médula ósea. La placenta tiene un origen obviamente humano, es un laboratorio específico que viene, es de origen francés, pero su vía de entrada es a Estados Unidos, hacia México. Esta placenta se le paga a la donante, es una mujer primigesta, o sea, de primera vez que se embaraza, con un embarazo controlado y que sea un embarazo sano. Y la placenta se procesa para esterilización, para desinfección, por así decirlo también, que sería lo mismo que la esterilización, pero para conservarse de manera el tejido o de manera usada correcta. ¿A qué voy con esto? No son polvos, no son inyecciones, no es algún líquido que se pueda tomar. Entonces, es un tejido que ya viene en porciones en las cuales en un gramaje entre 6 y 10 gramos es lo que nosotros implantamos. Por eso es la incisión pequeña. Y esto es lo que entra en contacto con el resto del cuerpo. Es de origen humano, de fabricación, su origen francés, pero entra vía Estados Unidos a México, y cada persona tiene su lote, por así decirlo. Cada lote, cada frasquito, cada contenedor es específicamente para el paciente que lo llegue a requerir. ¿Por qué el tratamiento de placenta puede funcionar? Bueno, lo utilizamos específicamente como un activador de células madre. No podemos hablar que sean células madre en sí, sino es un activador. Como mencionaba, son tan ricas las propiedades que tienen proteínas, la placenta y en nutrimentos, que es lo mismo que hace que el embrión se desarrolle y crezca de forma sana. En una vida adulta, la placenta, al entrar en activación con el tejido celular subcutáneo, o sea, con la grasa, activa las células madre de la grasa para que empiece a regenerar lo dañado en el cuerpo. ¿Cómo es esto? Las células son muy... El tejido del cuerpo o los órganos que tengan inflamación o que tengan hipoxia, que tengan falta de irrigación o falta de aporte sanguíneo en esa zona, ¿no? Entonces las células van encaminadas hacia eso. Lo que hace la placenta precisamente es activar las propias células madre de cualquier ser humano. El implante de placenta que nosotros desarrollamos es parte del rubro precisamente de la medicina regenerativa. No desarrollamos tratamientos específicos de células madre. Sin embargo, la placenta humana es un tejido que no tiene diferenciación celular como lo puede tener un tejido hematopoyético. ¿A qué me refiero? Sangre o algún órgano diferente en el cuerpo con una inmunidad distinta. Hígado, riñones y demás que se pueden trasplantar incluso entre familiares o personas que sean histocompatibles al propio paciente que lo requiere. La placenta humana, precisamente, se deriva del embrión en su formación, pero además de ello, solamente lo que sirve es para captar nutrientes, y lo que hacen estas proteínas de la placenta es que el embrión se vaya generando dentro de la mamá de una forma adecuada.
Si no hay una vida, perdón, si no hay una placenta sana, no se puede llevar a cabo una vida. Lo mismo el cordón, es el canal precisamente donde se va a nutrir, donde ya se diferenció el embrión en cada uno de los tejidos de forma adecuada, se derivan de ecto, meso y endodermo, y ya se van viendo desde los ojos, cerebro, espina dorsal, huesos, hígado y demás. Cada uno tiene su origen, pero la placenta, el cordón y la sangre son los que hasta el momento, y ahorita empieza mucho también el interés por la grasa humana, porque tiene muchas células madre, son los con los que más se trabajan alrededor del mundo, en países de primer mundo o países desarrollados. Tenemos una experiencia no muy vasta, pero hay una experiencia considerable en pacientes que traían problemas de lumbalgias crónicas. La pacientita, o la más reciente, tenía una lumbalgia crónica que ya había visto muchos tipos de especialistas, tanto médicos especialistas en rehabilitación, médicos ortopedistas, incluso neurocirujanos, y estaba en tratamiento con esteroides, con analgésicos y demás. Se le colocó el implante en una zona paralumbar en la espalda y la paciente evolucionó muy bien. Vuelvo a lo mismo. Las células son tan inteligentes que empiezan a regenerarse cuando entra en contacto las proteínas de la placenta y se regeneran de cierta manera en la cual ellos buscan donde hay inflamación, donde hay hipoxia, donde llega a haber cierto tipo de degeneración celular específicamente. Es por eso que entra la regeneración que estas células hacen. Entonces no la implanté en la columna, sino de forma cercana a la columna. Y la paciente le ha ido bastante bien. Sí puede ayudar. Si es la pregunta en específico, ¿el dolor crónico lo puede mejorar? Sí. Tengo pacientes con experiencia con artritis que mejoraron mucho su expectativa de vida al momento de tener el implante porque disminuyó mucho el dolor. Una persona con dolor es una persona que sufre y no tiene calidad de vida. ¿Para qué sirve y en qué momento de la vida es conveniente un tratamiento de medicina regenerativa? Lo más común es que la gente se interese por ello cuando desarrolla enfermedades. Pero la medicina regenerativa no específicamente tiene que ver ya en tratamientos finales de células madre. La medicina regenerativa inicia incluso con suplementos alimenticios, con un adecuado estado de salud en cuestión de oxidación por estrés, por desgaste físico, por el ritmo de vida que se vive en estos días, por ciertas cosas que la misma vida cotidiana te va llevando. Las edades pueden ser variables. Desde niños podemos ver para ver su estado de salud óptimo y sobre todo que vayan teniendo un crecimiento adecuado. En la vida adulta, que es lo más común que acuden a consulta, es porque o quieren verse mejor, quieren sentirse mejor o porque ya tienen alguna patología, alguna enfermedad en la cual ellos necesitan alguna ayuda, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuántos tipos de medicina? La manera en que disminuye los niveles de estrés, este tipo de tratamiento, es importante porque va regulando precisamente el sistema hormonal. De forma indirecta, el cortisol afecta a otras hormonas, que el cortisol es la hormona del estrés. Este cortisol muchas veces afecta, como les digo, de manera indirecta a otras hormonas, entre ellas la tiroides y demás. Hay ciertas hormonas que se relacionan incluso con el sueño también. Una persona vive con mucho problema de estrés, el cortisol va a estar o elevado de forma aguda o ya de forma crónica, va a estar muy por debajo de sus niveles. Entonces, ¿qué es lo que hace al momento de entrar en contacto la placenta? Regula el sistema hormonal y obviamente va a tener un beneficio. Las personas refieren tener mejor sueño, tener mejor actividad física y sobre todo no les va a quitar el estrés del tráfico, ni el estrés de la seguridad o algún tipo de otro estrés que se maneja en ciudades grandes o desafortunadamente como se puede vivir en ciertas zonas. Pero lo que sí, la calidad de vida al mejorar nos habla de que el paciente puede estar más tranquilo sin estar liberando tantas hormonas tipo adrenalina, ¿no? O sea, que todo el tiempo está estresado y demás, ¿no? Entonces, sí el paciente se mejora y
definitivamente ayuda bastante a la calidad de vida. El tipo de análisis que se requieren para, bueno, que sean previos antes de desarrollar el tratamiento por implante de placenta humana, es variable. Depende de cada paciente el objetivo que persigue. Si tengo una paciente que tiene un desorden de tiroides, obviamente tengo que medir tiroides y tengo que medir otro tipo de tratamiento, estudios de laboratorio para poder llevar a cabo cierto beneficio. Entonces, la paciente o los pacientes son valorados individualmente. No podemos hacer un estudio general, una química sanguínea de 20 y tantos elementos, una biometría y no, es individualizado. O sea, es más personalizado el asunto. Sí varía la forma, varía la colocación o la aplicación, como lo mencionaba, en distintas partes del cuerpo se puede llevar a cabo. Tenemos grasa en todo el cuerpo, entonces puede llevarse a cabo en distintas regiones. Lo más común es la zona abdominal y la zona dorsal hasta el momento. Realmente aplicarla en otra zona del cuerpo es un poquito, aparte que es más riesgoso, no está tan comprobado que haya un beneficio realmente, ¿no? ¿Cuánto dura un tratamiento como este de implante de placenta? En lo que llevamos a cabo el procedimiento realmente es muy rápido, se tarda en promedio 25 minutos por paciente. Obviamente que se le explica todo al paciente, se hace con anestesia local, se hace con todo estéril, obviamente, se hace una incisión pequeñita, en lo que se abre, se coloca, se pone el implante en el sitio adecuado, aproximadamente 25 minutos, media hora. Sirve de distintas formas. Hay gente que lo utiliza en ciertas etapas de la vida, sobre todo cuando empiezan con la perimenopausia las mujeres o cuando tienen el concepto de que están envejeciendo. En los hombres, obviamente para sentirse mejor, pero el común denominador es cuando llegan a desarrollar una enfermedad, tales como enfermedades inmunológicas, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades que no tienen más que cierto control médico y no tienen algún tipo de beneficio total, sino que saben que los va a desencadenar en algo fatal, o sea, en una muerte o en alguna amputación o en algún problema de demencia o algún problema degenerativo neuronal o cerebral, ¿no? El tratamiento tiene un alcance muy positivo para muchos pacientes. Tenemos pacientes que, por ejemplo, hombres que eran hipertensos y como empieza a regular el sistema circulatorio, les pongo un ejemplo, empieza a ser menos rígidas las arterias, empieza a eliminar ciertas sustancias del cuerpo que oxidan las arterias, tales como los radicales libres, que también están muy en boga, ocasionados por el estrés, por los hábitos alimenticios, el hábito tabáquico y demás. Pero no podemos hablar de algún tipo de cura con este tipo de tratamiento. Eso es un pensamiento mágico que no existe. Pero sin embargo tenemos pacientitos que han dejado de tomar medicamentos, no por prescripción mía o por indicación mía, pero porque su presión se empezó a regular de manera muy importante. Tal es el caso que ya no toman medicamentos, pero están en constante chequeo por si llegara a subir. Nunca se les va a quitar el medicamento, pero sí van disminuyendo las dosis. Eso sí es. El implante no dura toda la vida. El implante tiene una latencia de un año, año y medio. No podemos decir, te implantas una vez y con eso es fabuloso y jamás en tu vida vas a desarrollar enfermedades. Como lo mencionaba, en pacientes con diabetes existe una regeneración celular. Es importante que sepan que es un poquito complicado, no es imposible, pero sí es complicado, porque el paciente con diabetes tiene mucho que ver también su alimentación. Entonces, por mucho medicamento que pueda tomar, por implantes que se pueda hacer o tratamientos de células madre ya directos como tal pudiera hacerse, el problema es que hay que combinarlo con una adecuada alimentación. Si yo tengo un paciente con un sobrepeso importante o con un grado de obesidad y le implanto la placenta y le digo, con esto te vas a curar, yo estaría mintiendo.
porque el paciente vive en un estado crónico inflamatorio por la misma obesidad. Entonces, primero es regular lo que tenga que regularse metabólicamente y al mismo tiempo hacer el implante, pero para manejarlo de manera paralela. Les beneficia mucho cuando se apegan al tratamiento y se les pone el implante. Si nada más es puro implante y no se apegan a un tratamiento, a un bajar de peso y demás, no hay un beneficio completo. ¿Por qué es necesaria la consulta de valoración? Bueno, eso es como cualquier otro tipo de especialidad, como cualquier tipo de tratamiento médico. Siempre antes que todo acudir a un experto, acudir a un médico capacitado y a un médico que también sea honesto en el aspecto de lo que se va a hacer. Primero, ¿cuál es el objetivo por el que vas y el objetivo perseguido, por así decirlo? El resultado es lo que todo paciente quiere, pero yo no puedo ofrecer ningún tipo de magia, no puedo ofrecer algún tipo de charlatanería en el aspecto de que si le digo se pone esto y ya va a ser feliz el resto de su vida, va a estar curado de todo mal, eso no existe. Entonces, la valoración previa es para ver cómo está su sistema hormonal, su sistema circulatorio, obviamente su sistema en general neurológico y el sistema inmunológico, que es básico para el desarrollo o la prevención de cualquier tipo de enfermedad.